Bien. La misma palabra filosofía, como amigos de la sabiduría, es una palabra que inventaron para hacer referencia a los que recibían lecciones de la gente que venía del Oriente, ¿no? Y de hecho, un poco como un anticipo de algo que vamos a conversar mañana, y hablábamos un poquito con Jessica ayer, es que en el Occidente se considera a Grecia como el inicio de la filosofía, pero no es que la gente no pensaba antes o que no sabía antes, sino que es el principio de lo que se empezó a transmitir de una manera regular hacia Europa. Entonces, físicamente, el estrecho del Bósforo es la separación entre Europa y Asia, ¿no? Y este lugar ha tenido muchos nombres, pero el nombre quizás más conocido es Bizancio. Ahí está Madu, bienvenida. Y Hare Claudia también Krishna. se está conectando. Claudia, bienvenida. Hare Krishna. Gracias, gracias. Fabiola también se está conectando. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Fabiola? Mucho gusto. Entonces, mañana vamos a tener una pequeña charla en la Universidad de San Simón sobre la vinculación de estos conocimientos con los principios de los filósofos griegos, que se llaman los presocráticos, ¿no? Que empiezan con Tales de Mileto y se considera como una etapa previa a lo que hace Sócrates y después le sigue Platón y Aristóteles, ¿no? Y comentábamos que esto se conoce como el principio de la filosofía, pero eso no quiere decir que en realidad la gente antes no tenía conocimiento, antes no pensaba, sino que es el principio del contacto de este punto, que es Bizancio, que es justamente donde se unen Europa y Asia, que es el estrecho del Bósforo. Este era un punto muy importante porque era el punto por el cual llegaban las cosas del Oriente. Es el contacto con la ruta de la seda por la que venían todas las mercaderías del Lejano Oriente, especialmente de India, de China, y entre los que estaban ahí ejercían pues su poder para controlar este flujo de mercancías. Y los griegos se destacaron porque no tanto por la parte mercantil, sino por la parte de adquirir estos conocimientos. Entonces, Mileto, o sea, Tales de Mileto se considera como el primero de los 7 filósofos. Mileto se encuentra al sur de Troya, en la misma costa, y Troya se encuentra al sur de Bizancio, que es donde es el punto más cercano entre los dos continentes en el estrecho del Bósforo, entre Asia y Europa. Bizancio era un punto muy importante. De hecho, un tiempo fue imperio de los mismos vikingos, Bizancio. Pero después fue otro de los pilares del poder del imperio romano y también se llamó el imperio bizantino. Entonces, la gran importancia de este sitio es que justamente tanto las mercaderías finas, los condimentos que traían de la India
y especialmente los conocimientos pasaban por ahí hacia Europa. Entonces, Tales de Mileto no es naturalmente ni el primer pensador ni la primera persona que tenía este conocimiento, pero sí es la persona que estuvo en contacto con los brahmanes de la India. Entonces empezó a adquirir conocimiento, especialmente el Sankhya, y por eso le empieza a hablar del agua como un origen del mundo material. En los Vedas se explica que una de las expansiones del Señor llena la mitad del universo con agua. Entonces, este es un punto, y otro punto es que cada cierto tiempo hay un diluvio, y entonces la misma idea de un primer momento donde todo está cubierto por agua daba la impresión a Tales de que el agua entonces era el elemento primordial del cual todo fluía. Pero bueno, esto es solamente para darles una referencia histórica de cómo los griegos no son los que originan el conocimiento, pero sí son los que transmiten el conocimiento. Y es más, un poco después de Tales de Mileto, después de Anaximandro, aparece el más famoso de los presocráticos, que es Pitágoras de Samos, ¿no? Y Pitágoras hace énfasis en el entrenamiento de la escuela. Escuela es la palabra que se ha utilizado para el sánscrito Gurukul. Kul es una institución y Gurukul o Gurukula es la institución del maestro espiritual, donde los discípulos se entrenan, ¿no? Entonces, todo este conocimiento de manera más sistemática se aprende en relación con el maestro espiritual, y por eso toma preponderancia la escuela, ¿no? Ahora, el conocimiento es progresivo, en el sentido, cuanto más contacto van teniendo, entonces el primero que hace contacto es Tales de Mileto, digamos, de una manera más sistemática. Después viene Pitágoras, y ya el que tiene acceso al conocimiento más profundo es Platón, que es discípulo de Sócrates. Entonces ya Platón es capaz de explicar no solamente los temas referidos a la materia o a la matemática o a la geometría o a la trigonometría, sino el alma, ¿no? El estudio del alma, el estudio también del mundo espiritual. Entonces, Platón perfecciona, en realidad él es como la figura más destacada en todo Grecia, porque ya él no solamente era muy avanzado espiritualmente, sino que a través de su academia, él transmite ya de una manera más rigurosa los conocimientos védicos, que claro, les ponen nombres griegos, ¿no? En las prácticas que ustedes ya han tenido, han podido percibir que el canto del mantra es la práctica más importante, y entonces también fue la práctica más importante en la academia, y puesto que es un sonido liberador, Platón lo llamó la acusmática, ¿no? La ciencia del sonido trascendental. Y de hecho, los estudiantes entonces practicaban esto inicialmente, y después recién se introducían a la filosofía, a la matemática como herramienta a la filosofía, y así la lengua como disciplinas básicas del aprendizaje, todo bajo la figura del discipulado. También cuando estuvo aquí presente Atulananda Maharaj, explicó esto de que la misma palabra usada por los griegos, alumno, se refiere a una persona que está en la oscuridad, ¿no?
el que no está iluminado. Y el maestro lo que hace es traer la antorcha del conocimiento, que es el mismo concepto de la reverencia que se hace en idioma sánscrito al maestro espiritual. Om Gyanati Mirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. En esta expresión en sánscrito se hace reverencias al maestro espiritual porque a uno lo ilumina cuando uno se encuentra sumido en la oscuridad de la ignorancia. Entonces, este idéntico concepto fue transmitido ya de una manera muy sistemática por Platón en la academia. Entonces, la academia es ya una réplica bastante fiel de lo que es el Gurukula. Así que bueno, esta breve introducción nos sirve para entender de que el conocimiento de todas maneras se remonta a los Vedas. Aún lo que en conocimiento, lo que en el occidente se estila como haberse originado en Grecia, como aquí hemos explicado, los griegos fueron intermediarios de este conocimiento. Bien, entonces, ahora, ¿en qué consiste este conocimiento? Y ese es el curso básico al que estamos tratando de adscribirnos. ¿Cuáles son los escritos originales? ¿Qué contienen esos escritos? ¿En qué idioma están? ¿Quiénes los entienden? ¿Quiénes los transmiten? Y esto lo estamos analizando en este pequeño curso. Y si ustedes tienen ahí el resumen, entonces en la unidad 1, ahora que estamos haciendo un resumen, hay una historia de las religiones. A veces esta historia es mejor comprendida un poco gráficamente y quizás va a ser más fácil mostrarles un video de 5 minutos. Vamos a ver si lo tengo aquí a la mano. History of Religions. Aquí está. Voy a ver si puedo compartirles esto. Entonces me van a avisar, por favor, si lo ven en pantalla. Voy a hacer compartir pantalla. Ok, ¿se ve? Sí, Prabhu. Excelente. Entonces, aquí es aceptado universalmente que el conocimiento, incluso religioso, que la gente lo llama el hinduismo, aparece en el Valle del Indus, en la India, ¿no? Y se va expandiendo y ya 1000 años después aparece Abraham, después los israelíes conquistan Canaán y 4000 años, o perdón, 2600 años atrás aparece Buda y empieza cada uno de estos movimientos a divulgarse. Jesús es crucificado hace unos 2000 años. Después aparece Mahoma en la Meca, empieza a divulgarse el Islam. Esto ya es como se ve el mundo en el año 1000 después de Cristo. Y ya a partir del descubrimiento de América, entonces se empieza a expandir especialmente el cristianismo en América.
y la partición de África, entonces hace la división entre cristianos y musulmanes. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece el Estado de Israel y toda América queda prácticamente cristiana, con excepción de las Guyanas, que mantienen buena parte del hinduismo. Y aquí en el mapa se muestra básicamente la India, y por eso también lo llaman hinduismo, la religión védica original, que si bien se la muestra aquí como empezando a expandirse hace 5.000 años, lo que ocurre hace 5.000 años es que Vyasadeva compila en forma escrita el contenido de los Vedas. Entonces, quiere decir que antes de que esté en forma escrita, estaba en forma oral en todo el planeta. Este era un conocimiento planetario y recién a partir de la batalla de Kurukshetra, que también es alrededor de 5.000 años atrás, entonces se empieza a dividir el mundo en diferentes regiones. Antes había ocurrido por métodos prácticos que Yayati Maharaj hizo una división en 5 partes del mundo y mucho antes el señor Rama también, pero estas divisiones solo eran administrativas, ¿sí? Pero ya después estas regiones se han consolidado también como regiones políticamente distintas. Hasta hace 5.000 años atrás había un emperador, que era el emperador de todo el mundo y tenía su residencia en lo que hoy se llama Delhi, que antes se llamaba Hastinapur. Entonces, bueno, esta es, digamos, la parte historiográfica de, de esta expansión. Y en realidad todas estas cosas, el judaísmo es una versión del hinduismo, ¿no? El cristianismo es una versión del judaísmo. El budismo es también una versión simplificada del hinduismo, que solamente se remite básicamente a la enseñanza del karma y la reencarnación, ¿sí? El judaísmo está centrado en la ley del karma, también conocido como la ley del talión. Y el cristianismo, lo que hace Jesús, porque él estudia en la India, es incorporar elementos de la cultura védica en el judaísmo. Y finalmente, el Islam, o lo que hace Mahoma, es darle un tinte político a la práctica religiosa para que se unifiquen todas las tribus árabes inicialmente. Pero todos son mensajes que se originan en los Vedas. Entonces los Vedas son la versión original y va adquiriendo todos estos matices en diferentes regiones del mundo. Vamos a ahora salir de esta cosa. Eso es. Ya, entonces, primero que los Vedas no son nada nuevo, son más bien lo más antiguo que hay, y tenemos que entender que es el origen de todo, incluso desde el punto de vista lingüístico. También hemos contado esto, se ve un poco reflejado incluso en las películas de hoy, como Indiana Jones. Sir William Jones era un inglés que descubrió que el sánscrito es el origen tanto del griego como del latín y después de otras lenguas. Justamente en ese entonces, todavía a los vegetarianos, por la influencia que habían tenido los griegos en Europa, a los vegetarianos se les conocía como pitagóricos, ¿no? Hasta 1800 y un poco, que se funda la Sociedad Vegetariana, haciendo el uso de este término del latín vegetus, que quiere decir vigoroso. Parecería que vegeto quiere decir viejo, pero vegetus con G se refiere a vigor. Así que vemos que en realidad lo que estamos estudiando es la raíz de todos los conocimientos universalmente aceptados, pero con la virtud de que esto se encuentra en la forma original, pristina, primigenia. Y ese es el valor fundamental, es que nos permite conocer el mensaje divino en su forma original. Entonces, estos escritos sánscritos que fueron revelados al primer ser creado, que es el señor Brahma,
Se conocen como los Vedas. Veda quiere decir conocimiento. Sí, ya que nos hemos referido a la lengua latina y a la lengua griega, en latín se dice video, que es ahora una palabra muy popularizada, que es lo evidente, y en griego idea, puesto que Platón cuando se refería a las ideas se refería al mundo perfecto, ¿no? Ahora, de estos Vedas son muchísimos, son muy extensos, solamente aquellos escritos que fueron rescatados por Alejandro Magno en su invasión al norte de la India. Ptolomeo había hecho una lista de 500,000 escritos que fueron trasladados a Alejandría, a la biblioteca de Alejandría. Entonces, tenemos que entender que esos escritos eran cientos de miles de escritos, y es así. Claro, nosotros no, primero que no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de estudiar todos estos escritos, y por eso nos concentramos en la esencia, ¿sí? Entonces, la esencia de todo el conocimiento de los Vedas se llama el Vedanta, y la esencia de todo el Vedanta está en el Bhagavad Gita, y el comentario al Vedanta, que es la expansión de este conocimiento, se encuentra en el Srimad Bhagavatam. Entonces, el Bhagavad Gita, desde todo punto de vista, es el libro más importante si es que uno tiene que escoger algún libro de todos estos cientos de miles de escritos védicos, que constituyen todo el conocimiento general. Es decir, en los Vedas hay conocimiento de todas las materias, desde la matemática y obviamente el número cero, ¿no? Hasta la arquitectura, la medicina, la economía, el arte, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces la esencia filosófica, la crema de este conocimiento, el fin del conocimiento es el Vedanta y la crema es el Bhagavatam. Ahora, este Bhagavad Gita, hemos explicado anteriormente que explica en detalle 5 temas importantes. ¿Y quién es el orador de este Bhagavad Gita? En este Bhagavad Gita está hablando el propio Señor Krishna, el Ser Supremo, ¿sí? Bhagavan se refiere a Dios, ¿sí? Bhaga quiere decir opulencias, Vat, el que las posee. Entonces, Bhagavan quiere decir el Ser Supremo, y en este caso, el sabio Parasara Muni ha dicho que hay 6 opulencias principales, ¿sí? Que son el poder o la fuerza, ¿no? Después la fama, el conocimiento, la belleza, la renuncia y alguna opulencia más, La riqueza, ¿no? riqueza. Bien. Entonces, Bhagavan quiere decir el que posee todo esto de manera ilimitada. ¿Sí? Hay otros nombres de Dios, hay infinitos nombres de Dios, unos lo llaman el Todopoderoso, etcétera. Pero sin embargo, Bhagavan resume aquel que tiene todas las opulencias en grado infinito. Bhagavan, ese es Dios. Ahora, Gita es su canto. Cuando Dios habla, es una canción. Entonces, el Bhagavad Gita es la canción del Señor. Y en este Bhagavad Gita, Krishna, en un periodo breve, describe lo más importante que uno debe saber en la vida a su querido amigo y discípulo Arjuna. Entonces, este Bhagavad Gita es el diálogo entre el Ser Supremo, Sri Krishna, y un guerrero que era un devoto puro del Señor, Arjuna. Y este conocimiento es dado antes de una gran guerra mundial. Entonces, está explicado lo más importante que uno debe saber en esta vida. Y son básicamente los conocimientos que se transmiten están asociados en 5 temas.
Estos 5 temas son la naturaleza, ¿sí? Uno debe conocer la naturaleza. Krishna la explica. Bhumir apo nalo vayu kan mano buddhir evacha. Él dice, la naturaleza es mi energía inferior, ¿sí? Y está compuesta de esto, de tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Entonces, estas 8 energías, Krishna dice, eso es mi energía inferior. Eso es la naturaleza material. ¿Y cómo funciona? Él también explica. Funciona bajo 3 modalidades, la bondad, la pasión y la ignorancia. Quiere decir que todos nuestros pensamientos, deseos, acciones están influidos por estas 3 modalidades, ¿no? Alguna de estas modalidades prepondera y están generalmente mezcladas. Entonces, todo, incluso la música, hay música en la bondad, música en la pasión, música en la ignorancia, los alimentos están en la bondad, en la pasión, en la ignorancia, los gustos están en la ignorancia, en la pasión y en la bondad. Entonces, estas 3 modalidades permean todo en este mundo y son como 3 cuerdas que nos llevan como marionetas en este mundo haciendo cosas. Eso está explicado en el Bhagavad Gita. Entonces, Krishna dice que esta naturaleza material prepondera en el mundo material e influye entonces nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, etc. Según en qué modalidad nos encontramos. Dependemos de estas fuerzas. Y hay una ley que, bueno, ahora ya se ha vuelto muy popular hablar de la ley del karma, es que todas nuestras acciones generan una reacción idéntica opuesta, ¿sí? Eso es también explicado en los cursos elementales de física. Para cada acción hay una reacción de igual dimensión en sentido opuesto. Entonces, el karma, pero el karma no es fácil de entender. Karma es tanto la acción como la reacción que genera. Y hay, Krishna dice básicamente, karma, que es una reacción equivalente a lo que hacemos. Hay vikarma, que es una reacción más fuerte a lo que hemos originado, es cuando hacemos una acción adrede. Y eso se llama vikarma. Y hay akarma, que son las acciones que no generan ningún resultado en este mundo, porque son hechas como una ofrenda a Dios. Eso ya entra dentro de otro nivel de estudio del propio Bhagavad Gita que se llama el yoga, en este caso el karma yoga. Pero en un primer momento estamos hablando entonces de la naturaleza, prakriti, cómo funciona la naturaleza. Es un conocimiento esencial, tenemos que saber cómo funciona la naturaleza. El segundo conocimiento esencial es el karma, tenemos que saber cuál es la naturaleza de la acción también y cuáles son los efectos que genera, ¿no? Hay un tercer conocimiento sumamente importante, es el tiempo. El tiempo es la energía que destruye todo en este mundo. Y el conocimiento del tiempo y sus efectos es muy importante. Entonces, estos 3 conocimientos, la naturaleza, el karma y el tiempo, son importantes. Pero todavía hay un cuarto tema más importante que los 3 primeros, y es el estudio del alma, del ser, el ser viviente, el jiva, el atma. Y el quinto conocimiento es todavía más importante que todos los anteriores, es el estudio de la superalma, que también podemos llamar Dios, ¿no? O Bhagavan. Y obviamente está hablando el propio Bhagavan. Lo que está diciendo es infalible, él mismo lo ha creado. Todo este conocimiento precede incluso a la creación. Entonces, estos 5 temas y cómo está una cosa vinculada con la otra, este conocimiento sustancial está explicado en el Bhagavad Gita. Y los capítulos se van llamando yogas. Yoga
quiere decir vinculación, son formas de vincularse con Dios. Entonces hay formas de vincularse a través del karma, se llama karma yoga, ¿no? Hay formas de vincularse a través del conocimiento, que se llama jnana, eso es jnana yoga. Hay formas de vincularse a Dios a través del uso selectivo de la inteligencia, se llama buddhi yoga, ¿no? Y la forma más elevada de vínculo con Dios es el amor, y eso se llama bhakti yoga o servicio devocional. Entonces, todo esto está explicado con sumo detalle y suma claridad en el Bhagavad Gita. Ahora, este Bhagavad Gita, en el primer capítulo y en la primera explicación que da el maestro Swami Prabhupada, que es el que ha traducido y ha introducido este conocimiento y esta práctica en el occidente, él dice que uno debe estudiar con la ayuda de un maestro espiritual o al menos de una persona que esté más adelantada que uno en este conocimiento. Eso es muy importante. De otra manera se hace muy difícil. Es importante ser guiado en esto. No sé si quiere decir algo, Prahlad Prabhu. No, señor. Ok. Entonces, eso es como un gran resumen de qué son los Vedas, por qué el Bhagavad Gita y cuáles son estos cinco temas fundamentales que trata. Ahora, lo que acabamos de explicar es que uno debe recibir este conocimiento de un maestro espiritual. Naturalmente, Krishna es el maestro original. Entonces, ¿quién puede ser un maestro? Un maestro puede ser exclusivamente aquel que lo represente. Quiere decir que pueda repetir ese mismo mensaje sin adulterarlo. ¿Sí? Entonces, el maestro espiritual o guru en idioma sánscrito es la persona que representa a Krishna. Es como un agente. ¿Sí? Incluso en este mundo material, si ustedes van a una agencia, ¿qué es lo que hace una agencia? No sé, digamos de Entel. Ustedes van a Entel, hay una casa matriz, ¿no? Y tiene sucursales. Y cada una de estas sucursales ofrece la misma cosa que ofrece Entel. Obviamente, en la casa matriz posiblemente uno encontrará toda la variedad. Entonces, lo mismo, Krishna mismo incluye dentro de sí a todos aquellos agentes, a todas aquellas manifestaciones divinas, todas las encarnaciones divinas se originan en el propio Krishna. Pero claramente Krishna no se deteriora aunque se expanda y se multiplique en tantas formas. Y ese es uno de los principios del conocimiento védico que se encuentra claramente expresado al inicio del Sri Upanishad. Allá la invocación dice Om Purnam Ada Purnamidam Purnat Purnam Udachate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishyate. Esto quiere decir que el Señor Supremo es perfecto y es completo. Claro, podríamos entender eso. Pero dice que si incluso todo lo que, incluso todo lo que de Él emana es también perfecto y completo. Y aunque de Él le saquemos, si le restamos a Krishna un perfecto completo, Él no se inmuta, Él sigue siendo el completo y perfecto. Esa es la naturaleza de Krishna. En este mundo, a cualquier cosa, si le restas algo, lo que queda es menos, ¿sí? Pero esa es la naturaleza de Krishna, es que aunque a Krishna le saques infinitos Krishnas, él sigue siendo el Krishna perfecto y no le falta nada. Ese es Krishna, ese es el Ser Supremo. ¿Mm?
Esa es la suprema personalidad de Dios. Él se puede expandir y de hecho se expande en incontables formas y se manifiesta de maneras también infinitas, pero él sigue siendo el mismo Sri Krishna. Él no ha perdido ni su poder ni su potencia. Él es la misma persona suprema original. Entonces, ese aforismo nos ayuda a entender este punto muy importante. Lo mismo ocurre con el maestro espiritual. El maestro espiritual, al ser representante del Señor, él no puede modificar algo. Por ejemplo, bueno, claro que es un mal ejemplo, pero les pido disculpas por usarlo. El ejemplo que hemos dado de Entel. Digamos, si Entel dice, ok, nosotros le vamos a dar, qué sé yo, no sé, 50 megabytes de velocidad, ¿sí? Y esa es como la característica de un producto de Entel. El representante no puede decir, mira, yo, porque tú eres mi amigo, te voy a dar 100. No, porque él no fabrica este producto, él solo lo representa. Entonces, en forma similar, la cualidad sustancial del maestro espiritual es que acepta por completo el mensaje de Krishna y él simplemente lo representa igual que un cartero, ¿sí? Lo retransmite. Este es otro ejemplo importante que dio nuestro maestro espiritual Srila Prabhupada. Él decía, es como el cartero no puede cambiar el mensaje. ¿Sí? Imagínense que a ustedes les llega una carta, el cartero no tiene el derecho de interferir en ese mensaje. Él simplemente lo entrega tal como es. No es que el cartero, ¿no?, abre la carta que te va a llegar y dice, ay no, pero aquí está diciendo una cosa muy fea, le voy a cambiar, le voy a poner otra cosa, ¿no? No puede ser, eso ya no es el mensaje original, esa persona ya no está siendo un agente transmisor, ¿ya? Entonces, ese es otro punto importante. Krishna es el maestro original y ahora, a partir de Krishna, se generan 4 cadenas de sucesión discipular. Es como 4 escuelas, 4 linajes de maestros y solamente existen 4. Se llaman sampradayas. Entonces, los Vedas reconocen que solamente son transmitidos por esas 4 cadenas y esas únicas 4 cadenas se consideran fidedignas. La primera cadena viene del propio Brahma, que es el primer ser que aparece en el mundo material. Se llama Brahma Sampradaya. Sampradaya quiere decir esta cadena discipular, ¿no?, o linaje espiritual. Hay una siguiente cadena que se llama Rudra Sampradaya. Rudra aparece en este mundo como un hijo del señor Shiva, o del señor Brahma, perdón, y se conoce como el señor Shiva, ¿sí?, o Rudra. El señor Shiva también genera una cadena discipular. Otra línea discipular está dada por la consorte del señor que se llama Lakshmi, la diosa de la fortuna. Y una cuarta cadena de sucesión discipular se llama el Kumara Sampradaya, que son 4 hijos de Brahma que se mantienen en forma de niños. Por eso se llama Kumara. Kumara es un niño. Entonces, estos 4 niños son en realidad seres perfectos que por voluntad propia no llegan nunca a la adolescencia ni a la pubertad y se mantienen como niños para mantener esa inocencia infantil. Entonces, esas son las 4 cadenas fidedignas. Ahora, nosotros pertenecemos a la primera, a la más antigua escuela que se llama Brahma Sampradaya. Ese es un tema muy importante. El mismo Veda dice que los mantras que no se reciben a través de una sucesión discipular fidedigna no son eficaces y a veces pueden tener efectos contrarios, ¿sí? O sea que incluso este canto
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se debe recibir a través de la sucesión discipular para que sea efectivo. ¿Mm? No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta. ¿Se está comprendiendo? Jessica, adelante. Sí, yo tengo la siguiente consulta. ¿Por qué no sería efectivo el, el mantra si no sigue un conducto, si el mantra en sí tiene esencia? Es muy buena pregunta. Todo lo espiritual es viviente. ¿Mm? La materia es inerte, la materia no tiene vida de por sí, pero el espíritu sí, y el mantra es un ser viviente. Y este ser viviente solamente se manifiesta a través de un canal que el propio ser viviente acepta utilizar, ¿sí? Es decir, que no se puede forzar a manifestarse un mantra. El mantra se manifiesta por voluntad propia a través del conducto que ha escogido, ¿sí? Puede sonar, el sonido puede ser parecido, pero el efecto es muy diferente. Eh, Igual que una persona, el mantra tiene voluntad. Es un ser vivo al que uno llama. Tiene su propia personalidad el mantra. Y, por ejemplo, en este mundo, tú no puedes presentar a una persona que no conoces. Quizás lo puedes mostrar de lejos, ¿no? Puedes decir, ese señor se llama tal cosa. Pero solamente una persona que conoce a alguien lo puede introducir a otro. Sí, digamos, qué sé yo, no sé, un familiar tuyo, un hermano, una hermana o tu mamá. Puedes decir, ya, esta es mi hija, es Jessica, les presento. ¿Sí? Una persona desconocida o que no está relacionada no podría hacer esa función. ¿Mm? ¿Sí? Ok, muchas gracias. O en el peor caso no sería efectivo, como aquí se dice. Para que tenga efecto, tiene que haber un vínculo real con alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en el mundo moderno se dice muñeca, ¿no? Y le preguntan, ¿tú tienes muñeca? Pues quiere hacer algo, ¿no? Pero muñeca quiere decir que esa persona tiene una relación, conoce a alguien, ¿no? No puede decir que solamente porque ha visto una foto de esa persona dice, sí, sí, yo he visto en el periódico, yo te comunico con él. Pero no, tiene que haber establecido una relación. Y de hecho, en las prácticas espirituales, eh, este proceso se llama sambandha, establecer un vínculo. Entonces el maestro espiritual establece ese vínculo entre el discípulo y Krishna. Él actúa como el intermediario que conecta al discípulo con Krishna, fundamentalmente a través del mantra. Y entonces el maestro es el que tiene muñeca con Krishna, por así decirlo, y nos vincula a Krishna, porque él tiene una relación amorosa con él. Es un canal idóneo para presentarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta por allá? Bien, entonces, esta sucesión discipular, ¿a quién está levantando su mano? Fabiola, adelante, por favor.
Adelante, Fabiola. Ya, más fuerte, no se está escuchando, Fabiola, por favor. Aló. Algo pasa, Fabiola, no te estamos escuchando. Activa tu micrófono, por favor. Ahí está. Se escucha muy débil. ¿Podrías repetir? Hola. Ok. También si quieres puedes escribir tu pregunta. Si hace entonces la siguiente consulta. Es en la misma línea de la pregunta anterior, ¿el gurú o guía espiritual debe tener sucesión discipular? Indudablemente, claro. De hecho, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, tiene que conocer a qué sucesión discipular pertenece el maestro. Si este maestro no viene de una sucesión discipular, no es fidedigno. Imagínense en este mundo, a ver, estamos aquí, bueno, hay algunos que están en La Paz, unos en Cochabamba, pero bueno, Prabhupada está en Colombia. Digamos, en una ciudad hay una universidad del estado. Por ejemplo, aquí en Cochabamba es la Universidad Mayor de San Simón o en La Paz la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Mm? ¿Quién puede actuar como catedrático? ¿Quién puede firmar una nota o quién puede dar un título en esa universidad? Tiene que ser miembro de esa universidad. Tiene que ser un docente de esa universidad. Entonces, en forma similar, una primera cualidad del maestro espiritual es que a su vez él ha aprendido de un maestro fidedigno y por eso es una cadena. En cuanto se rompe esa cadena, se rompe la transmisión y Krishna también lo advierte en el Bhagavad Gita. Él utiliza la palabra yogonashta. Entonces, él primero explica evam param para praptam imam rajarshayo vidu. Él dice, este conocimiento se transmite por sucesión discipular. Esa es literalmente lo dice en el Bhagavad Gita. En sucesión discipular en sánscrito se dice parampara, evam parampara praptam. Imam rajarsha yovidu. Sakalaneha mahata yogo nashta parantapa. Pero él dice, yo estoy repitiendo porque en algún momento yogo nashta se rompió la cadena y yo la estoy restableciendo. Porque como Krishna es la fuente de todas las cadenas, él está volviendo a hablar. Entonces, cada que se rompe una cadena, Krishna dice, Yada yadahi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya sambhavami yuge yuge. Yo vuelvo a restablecer esta cadena. El propio Dios tiene que restablecer esta conexión cuando se ha roto. ¿Sí? Entonces, Krishna, él explica que eso funciona así. Ahora, hasta el día de hoy, desde la venida de Krishna, han transcurrido mucho tiempo, pero en esta sucesión discipular, entonces Krishna transmitió este conocimiento a Brahma, Brahma se lo pasó a Narada, Narada a Vyasa, Vyasa a Madhvacharya. Después de Madhvacharya vienen Lakshmi Tirtha, Tirthapada, varios de ellos, hasta Madhavendra Puri.
Madhavendra Puri es otro eslabón que destaca. Entonces, Madhva, ya sea refiriéndose a Madhvacharya, sea refiriéndose a Madhavendra Puri, hace que es tan importante su presencia que el nombre de la cadena lo menciona. Entonces dice Brahma Madhva Sampradaya. Pero después de Madhavendra Puri, aparece ¿quién? Ishvara Puri, que es el gurú del propio Krishna que viene en forma de un maestro como Chaitanya Mahaprabhu. Entonces por eso se llama Gaudiya, Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Es decir, que la última aparición de Krishna ha sido en la forma de un maestro, y ese maestro se conoce como Sri Chaitanya Mahaprabhu, y ha aparecido hace apenas poco más de 500 años, 537 años atrás. Entonces, es una gran fortuna que podemos estudiar estas enseñanzas refrescadas por el propio Krishna en su aparición más reciente como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y obviamente no se contradice, o sea, es el mismo mensaje que se encuentra en el Bhagavad Gita, está expresado por Mahaprabhu. Lo que sí, Chaitanya Mahaprabhu lo hace más fácil de entender, porque se da cuenta que nosotros en esta era hemos perdido muchas cualidades. Entonces lo expresa de la manera más accesible, más fácil. Y esta es también la virtud del maestro espiritual. El maestro espiritual hace que este conocimiento sea accesible a la persona porque conoce el alma de esa persona, conoce el contexto de esa vida y puede transmitirlo de una manera que esa persona lo pueda acoger y recibir. ¿Sí? Entonces, por eso, esta sucesión discipular, originalmente Brahma Sampradaya, se llama Brahma Madhva Sampradaya, pero a partir de Chaitanya Mahaprabhu se llama Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. O a veces simplemente se abrevia como Gaudiya. Entonces, a los devotos de Krishna en la India especialmente se los conoce como Gaudiya, Vaishnavas, los devotos que vienen desde Chaitanya Mahaprabhu. Bien, entonces creo que con eso hemos hecho un resumen rápido. Todavía si tuvieran alguna pregunta la podríamos atender y si no vamos a continuar el día jueves a esta misma hora. ¿Alguien quiere preguntar o agregar algo? Ok. Bueno, en todo caso, una vez más les agradezco y si es que a algunos de ustedes les sirve, esta sesión la vamos a subir al YouTube y en el grupo vamos a compartir el link a esta invitación. Los que estén en Cochabamba están invitados si quieren a este curso que vamos a dar en la Universidad de San Simón sobre el conocimiento védico y su vinculación con los antiguos filósofos griegos y vamos a quedar aquí. Jai, Srila Prabhupada, Sri Guru Varanga Gandharvika Giridhari Yuki Jai, Sri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Goranga. Muchas gracias por conectarse. Jai, Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Hare Krishna. Gracias, Fabiola. Gracias, Hare Krishna. Hare Krishna, Sarita. Pranams a todos, Haribol. Haribol Prabhupada. Gracias. Prabhu, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Reverencia. Krishna, Prahlad, Nishinga, Haribol. Muchas gracias, Prabhu. Reverencias. Haribol Madhu, que estés bien, reverencias. Jessica, gracias por conectarte. Que descanses, Haribol.